Muy buenos días acá en México, muy buenas noches en España. Bienvenidos al Seminario de Investigación Educativa, evento organizado por la Coordinación de Investigación y Posgrado del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Hoy tengo el gran gusto de coordinar este seminario y además tengo el gran honor de presentar a nuestro invitado, el doctor Jesús Segarra Saavedra, cuya ponencia se titula La comunicación científica desde la perspectiva del plagio, investigación con estudiantado universitario. Me voy a permitir de manera muy resumida, porque es muy extenso el currículum del doctor, hacer una breve semblanza de sus actividades académicas. Jesús Segarra Saavedra es doctor en comunicación audiovisual y publicidad. En su defensa de su tesis doctoral, logró obtener el Premio Extraordinario de Doctorado. Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante, en donde actualmente es docente y profesor ayudante de doctor del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la propia universidad desde el 2018. El doctor Jesús también ha sido profesor de diferentes universidades, de la Universidad Internacional de La Rioja, de la Universidad Miguel Hernández, de la Universidad Camilo José Cela y de la Universidad Europea Miguel Cervantes. También fue profesor visitante extranjero en la Universidad Colombina Jorge Tadeo. Actualmente está acreditado como profesor contratado doctor por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, ANECA, que para nosotros en México representa al Sistema Nacional de Investigadores, y por la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva. El doctor Jesús es investigador postdoctoral en los grupos de investigación en comunicación y públicos específicos en la Universidad de Alicante, Comunicación y Sociedad Digital de la Universidad Internacional de La Rioja, Gestión de la Comunicación Estratégica de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. También participa en grupos de investigación dentro del Observatorio de Ficción Española y Nuevas Tecnologías en el Observatorio Iberoamericano de Ficción en España. Y esta es una parte súper interesante, además de lo que ya he dicho, porque es editor adjunto de la revista Mediterránea de Comunicación, coeditada por la Universidad de Alicante y la Universidad de Zaragoza, una revista realmente en muy altos índices y que denota un trabajo colegiado muy importante y de gran prestigio. También es editor adjunto de la revista Health and Addiction, Salud y Drogas, editada por el Instituto de Investigación de Drogodependencia de la Universidad Miguel Hernández, y socio de la Asociación Española de Investigación de Comunicación, AEI, que aquí lo podríamos entender como lo que es el COMIE, digamos, como para tener esa comparación. También es editor de la Sociedad Adjunto de la Sociedad Latina de Comunicación Social y de la plataforma de revistas de comunicación que, digamos, da cabida a más de 8 revistas de gran impacto, de gran importancia en el ámbito de la investigación, del área de la comunicación, las tecnologías y la educación. Sus líneas principales de investigación son muchísimas. Yo voy a hablar particularmente de 3 que son muy relevantes para lo que nosotros trabajamos, que es la comunicación en redes sociales, que de hecho hay proyectos aquí relacionados con los temas de la alfabetización, la comunicación audiovisual online y la comunicación y difusión científica de, por supuesto, revistas, tesis y todo aquel proceso. Es autor de varios artículos, ponencias y capítulos del libro, y ustedes pueden, digamos, acrecentar este conocimiento sobre su currículum a través de Google Scholar, ResearchGate, Yalden y, por supuesto, Scopus. Sin más preámbulos, estimado doctor, te doy la bienvenida. Agradezco a nombre de todos los integrantes de este instituto el que hayas aceptado esta invitación y bueno, es un honor tenerte aquí, te abrazo fuerte, bienvenido, te escuchamos. Muchísimas gracias, doctor Jesús Segarra. Muy bien, muchas gracias, Maricela.
por tus palabras y sin lugar a dudas por la invitación cursada a través de la Universidad Autónoma de la Baja California, por la maestría de Ciencias Educativas, por la invitación cursada a compartir este espacio. A pesar de la distancia, pues tenemos las nuevas tecnologías que nos unen más si cabe. Un placer compartir con todos y cada uno de vosotras y vosotros este espacio y unas pequeñas reflexiones a partir de la investigación, a partir de esa experiencia adquirida en la edición de Revista Mediterránea de Comunicación y también en ese asesoramiento, en esa ayuda que ofrecemos no solo a investigadoras, a investigadores de la revista, sino también la experiencia que hemos podido adquirir a través del alumnado. Vamos a comenzar esta breve presentación que, como ya ha comentado Maricela, pues nos adentra en la comunicación científica bajo la perspectiva del plagio. Vamos a ver pues, distintas iniciativas que se están poniendo en marcha, primero desde el punto de vista de investigación, trabajando con alumnado, proyectos de innovación docente que hemos desarrollado y a partir de ahí pues vamos a adentrarnos en el ámbito de la comunicación científica en revistas científicas y en este caso, puesto que es el área de trabajo en el que nos movemos, vamos a centrar nuestra atención en las revistas científicas del ámbito de comunicación. Vais a tener disponible esta información. Agradezco que también se esté transmitiendo en directo y que esté disponible para aquellas personas que por compromisos no han podido asistir. Igualmente vais a tener mi correo electrónico para cualquier duda. También estoy en Twitter, en LinkedIn, para aquella persona que quiera ampliar o debatir o incluso enriquecernos mutuamente, pues van a ser bienvenidas. Si os parece, vamos a ya dar comienzo a esta pequeña ponencia que desarrollamos en el marco de la Universidad Autónoma de Baja California y le he querido plantearla teniendo en cuenta el espacio reducido que tenemos, pues he querido estructurarla a partir de estos 4 puntos fundamentales. Primero, el daros a conocer el proceso de una manera muy resumida, el proceso y los resultados de la investigación que llevamos a cabo con alumnado de la Universidad de Alicante en el marco de ese proyecto de innovación docente. Vamos a adentrarnos en el software antiplagio, esas herramientas que utilizamos no solo los investigadores y profesorado, sino también las revistas para analizar, para detectar el posible plagio. Vamos a centrar nuestra atención en el caso de Revista Mediterránea de Comunicación. Voy a daros unas pequeñas pinceladas del proceso que seguimos y también de una de las últimas iniciativas que hemos introducido justo en diciembre del año pasado y directamente relacionada con el plagio, y vamos a ver la repercusión que tiene, la importancia que adquiere el hecho de que seamos conscientes y que trabajemos correctamente la información. Antes de comenzar, me gustaría, y contextualizo y también trato de establecer un hilo conductor entre esa ponencia, entre esos contenidos que amablemente la doctora Ornelas compartió conmigo, una clase, un material titulado Uso ético de la comunicación científica, en la que rigurosamente daba conocimiento, aportaba una relevante investigación, hay pautas fundamentales en torno al plagio. He querido destacar palabras, conceptos claves como el hecho de que se toman ideas dentro de esa labor de documentación, pues es fundamental que nos basemos en investigaciones previas, que tomemos ideas, y en ese sentido he querido destacar y os invito a reflexionar principalmente entre ese carácter inmaterial que tienen las ideas, aunque aparezcan representadas textualmente en artículos, en capítulos de libros, pues vamos a tener que seguir una serie de normas. A pesar de ese carácter inmaterial de las ideas, pues vamos a tener que seguir una serie de normas a la hora de dejar constancia en nuestros trabajos, en nuestras investigaciones. En esa ponencia, en esa clase de la doctora Ornella, hacía referencia también
a esa mala fe, vamos a evitar esas malas prácticas, esa mala praxis, teniendo en cuenta y reconociendo la propiedad intelectual de las obras de esos investigadores que vamos a utilizar para inspirarnos, para conocer esos antecedentes. Vamos en todo momento evitar el copia y pega automático sin seguir una serie de normas. Nosotros lo vamos a contextualizar en la norma APA e incluso vamos a tener en cuenta esa doble perspectiva. No solo el copiar, no vamos a poder copiar y pegar directamente, vamos a tener que seguir una serie de normas, sino también incluso a la hora de imitar, es decir, a la hora de parafrasear, de dejar constancia de esas ideas que nos sean inspirando para elaborar nuestras investigaciones, pero a pesar de que no dejemos constancia literalmente de las palabras textuales de esas ideas, pues igualmente vamos a tener que reconocer la autoría y dejar constancia de las fuentes que hemos utilizado para inspirarnos, para elaborar nuestras investigaciones. Y de lo que se trata, al fin y al cabo, es de evitar ese robo de material, ese robo de ideas, y que para ello pues tenemos una serie de pautas. Vamos a comenzar con esta primera parte en la que voy a tratar de sintetizar esa investigación, ese proyecto docente que llevamos a cabo en la Universidad de Alicante con estudiantado, con alumnas y alumnos del grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Estas dos investigaciones están publicadas en la editorial Octaedro y aquí os he querido traer la última, la más reciente. Detectamos que los avances que nos han proporcionado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son innumerables y han facilitado mucho nuestra labor, pero también la del alumnado, pero hay que dejar constancia y hay que ser conscientes de que en numerosas ocasiones esa capacidad que tenemos para acceder de una manera totalmente gratuita al acceso abierto, al open access, de una manera totalmente gratuita, totalmente libre y desde cualquier lugar con ordenador e internet a esa información, pues también invita en ocasiones a llevar a cabo una mala praxis y también un delito, porque estamos pisoteando en cierta medida la ley de propiedad intelectual y los derechos de los autores. Vamos a ver cómo esas nuevas tecnologías, pues cómo han facilitado el hecho de que se tomen ciertas informaciones, pero igualmente vamos a tener que dejar constancia, porque como vamos a ver, tenemos a nuestra disposición herramientas que detectan las coincidencias y por lo tanto nos permiten evaluar el plagio. Esta investigación que desarrollamos en el marco de ese proyecto de innovación docente es una investigación mixta, tanto cuantitativa como cualitativa, y adquirió una perspectiva eminentemente descriptiva. Se hizo principalmente a través de una encuesta. Lo que os voy a proporcionar son los resultados de una manera muy sencilla de los resultados de una encuesta digital a la que sometimos voluntariamente al alumnado. Participaron un total de 78 alumnas y alumnas del grado en Publicidad y Relaciones Públicas. 4 fueron los objetivos de nuestra investigación. Primero, el diseñar y compartir una herramienta de investigación relacionada con el plagio y utilizando y dando a conocer las herramientas de antiplagio principalmente al alumnado. El segundo de ellos fue conocer el perfil formativo preuniversitario del alumnado el que era sometido a nuestra investigación. Luego conocer realizar una radiografía tecnológica no solo desde el punto de vista de la posesión, sino también del uso de dispositivos de multipantallas que tienen a su disposición. Y por último, identificar y conocer qué es lo que percibe, qué es lo que conoce, qué es lo que detecta el alumno como plagio y también conocer cuál es el uso y la gestión que realizan de ese software, de esas herramientas antiplagio. Y utilizamos estas que tenéis en pantalla, Plagiarisma, Copyspace, Plagium, etcétera, etcétera. Ay, no sé si seguís viendo la presentación.
Sí, vale. Sí, muy bien, gracias. Disculpa, es que se me había perdido. Los resultados directamente de esta investigación, pues esta parte, en cuanto a lo que es el uso tecnológico, pues el elemento, la tecnología que prima en cuanto a lo que es la posesión, pues priman, tienen especialmente teléfonos smartphone, pero luego en cuanto a lo que es herramientas de trabajo en el ámbito universitario, el alumnado pues no solo utiliza sus teléfonos móviles, sino también seguido muy de cerca sus ordenadores portátiles. En cuanto a lo que es la concepción del plagio, fue mayoritaria esta definición. El alumnado concibe como plagio esa capacidad de incorporar literalmente fragmentos, palabras y también ideas procedentes de otros trabajos y que se incorporan a sus propios trabajos y en este caso los firman directamente. Vamos a poder ver cómo el alumnado concebía tiene esa concepción de lo que es el plagio, el incorporarlo, es decir, es una concepción correcta, y en cuanto al uso de esas herramientas antiplagio, pues pudimos detectar, se les dio a conocer todas y cada una de esas herramientas que hemos visto anteriormente, tanto la versión en plataforma como las versiones en aplicaciones móviles, y detectamos que mayoritariamente preferían utilizar estas herramientas desde su versión plataforma, es decir, a partir de las herramientas que pueden tener desde la consulta, desde sus ordenadores y consultando una página web. También en cuanto a lo que es el uso de herramientas que traten de evitar el plagio, pues afortunadamente también detectamos cómo usan materiales físicos, consultaban documentos físicos como manuales, y luego sí que detectamos un pequeño porcentaje, un 4,5% del alumnado que no utilizaba ninguna herramienta para analizar el plagio de sus trabajos, y un residual 3% que utilizaba la versión móvil para analizar sus trabajos. En cuanto a lo que son las herramientas específicas, pues prima la herramienta plagiarismo con un 36,7%, seguido de Plagium y un reducido 14,3% de Turnitin, teniendo en cuenta que para acceder a esta herramienta pues hay que tener una licencia y hay que estar registrado, normalmente a través de la institución, de la propia universidad. En cuanto a lo que son las aplicaciones móviles, fue Plagium y Turnitin las herramientas más utilizadas por el alumnado desde el punto de vista de la aplicación móvil. En cuanto a lo que son las conclusiones que pudimos detectar después de todo este proyecto de innovación docente y de esta investigación, pues que era fundamental el llevar a cabo este tipo de estrategias que sensibilizasen al alumnado en este caso, pero también la realidad, como os voy a comentar más adelante, sensibilizar también a investigadores de la gestión de la información que se ha de hacer de una manera rigurosa. Pudimos constatar también el uso extendido de las aplicaciones móviles a partir de que los teléfonos móviles eran la herramienta más utilizada, pero también pudimos detectar cómo las plataformas online, no la aplicación móvil, sino la plataforma online era una de las herramientas mayoritarias. Pudimos comprobar cómo existen mecanismos para autodetectar las prácticas fraudulentas, y tratamos de darlas a conocer al alumnado para evitar, para disuadir del uso del plagio, que fuesen conscientes que el profesorado tenemos a nuestra disposición herramientas que pueden analizar las posibles coincidencias, y también pudimos constatar que las herramientas que mejor consideradas eran por el alumnado era principalmente Turnitin, seguida de Plagiarism y Plagium. De lo que se trata, lo que nos permitió es este proyecto de innovación docente, lo hicimos en el marco de la asignatura Gestión de la Información en Comunicación,
pudimos aplicarlo directamente con alumnado. Es una asignatura que en otras universidades adquiere la denominación de documentación informativa, y pudimos constatar y pudimos sensibilizar al alumnado de cara a la realización de sus trabajos final de estudios, de los TFEs, tanto en el nivel de grado, el trabajo final de grado, como en maestría, lo que ustedes conocen como maestría, el trabajo final de máster. Vamos a ver igualmente cómo no solo estas herramientas son fundamentales para el alumnado, sino también para investigadoras e investigadores. Y vamos a ver de un hilo conductor. He querido establecer este pequeño epígrafe en el que he analizado con algunas de las principales revistas científicas del ámbito de comunicación, pues cuáles son las herramientas antiplagio que más utilizan. En primer lugar, os he puesto una captura de pantalla de la sección antiplagio de la revista Comunicar, la revista de referencia, no solo en España, sino también a nivel internacional, y veis la gran diversidad de herramientas que utiliza desde la gestión editorial que se realizan de todos y cada uno de los artículos que recibe. También os he querido traer la revista Latina de Comunicación Social, como pues da una serie de pautas e incluso proporciona los enlaces a esas herramientas para que puedan utilizarlas los investigadores e investigadoras que aplican, que envían sus investigaciones a la revista. Y luego también hemos podido constatar cómo otras revistas, como la propia, la nuestra, Revista Mediterránea de Comunicación, y también Estudios sobre el Mensaje Periodístico, utiliza la herramienta Turnitin para analizar todos y cada uno de los textos que recibimos. Vamos a adentrarnos ya de lleno en la experiencia que hemos ido adquiriendo y el daros a conocer esta nueva iniciativa que hemos desarrollado en nuestro caso, en la revista Mediterránea de Comunicación. Para aquellos que no conozcan la revista, o incluso para aquellos que no conozcan los últimos resultados que hemos obtenido, pues aquí os he querido destacar los índices más relevantes. Recientemente, en diciembre, hemos sido aceptados por Scopus. Estamos pendientes que nos indicen y uy, ahí hay una rata, disculpad. Es 2020, diciembre de 2020. Estamos pendientes de que nos asignen cuartil. Ya hemos proporcionado toda la documentación y estamos esperando a que nos den cuartil. También desde el año 2016 tenemos el sello FECIT de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y también desde 2015 pertenecemos a ESCI de Clarivate, y por ejemplo el ranking de revistas ESCI del ámbito de comunicación que realiza Revista Comunicar, pues nos soportaba la segunda posición a nivel nacional, y la posición número 20 a nivel internacional. También otra de las herramientas Dialnet Métricas, de la base de datos de la Universidad de Navarra, tanto en el año 2018 como en el 2019 nos sitúan en el primer cuartil, en la posición número quinta, y si tenemos en cuenta las citas en Google Académico, en Google Scholar Metric, pues estamos situados en la octava posición de las 41 revistas del ámbito de comunicación. ¿Por qué es relevante? ¿Qué importancia adquiere el hecho de que seamos conscientes que toda idea que extraigamos de cualquier documento, de cualquier obra que incorporemos a nuestros trabajos, el alumnado, o a nuestras investigaciones, pues se contextualiza en esa labor de documentación en la que debemos bucear, rastrear, detectar cuáles son los antecedentes, cuáles son las investigaciones, los trabajos que se han desarrollado en el ámbito de la temática que nosotros estamos investigando. Esa documentación que vamos a tener que hacer no solo en Web of Science, en Scopus, en DOAG, en Google Académico, en Dialnet, en nuestro
repositorio, es decir, esa labor de enriquecimiento que nos obliga, que nos invita a conocer cuáles son las investigaciones, qué es lo que se conoce sobre esa temática para nosotros podamos aportar conocimiento, generar conocimiento nuevo. Esa labor de documentación, esa extracción de ideas, pues la vamos a realizar principalmente a través de artículos científicos publicados en revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Pues sería interesante hacer esas búsquedas bibliográficas detectando en función de los conceptos clave, analizando en primer lugar los títulos, los resumen, centrando nuestra atención en la metodología para poder incorporar ideas, adaptarlas, aplicarlas a nuestra investigación, a nuestras ideas, conocer sin lugar a dudas los resultados y también las conclusiones. Estos no son los únicos elementos sobre los que tenemos que centrar nuestra atención, sino también el apartado referencias bibliográficas, porque nos da cuenta de otras investigaciones que están directamente relacionadas con la temática de esa investigación que hemos leído y porque nos permite detectar, conocer otras fuentes de referencia que a nosotros, por ejemplo, no nos hayan aparecido en esas búsquedas bibliográficas que hemos realizado en esa labor de documentación de la que hablábamos anteriormente. Sin lugar a dudas, accedemos en nuestras investigaciones, conocemos una gran cantidad de investigaciones que versan sobre nuestra temática y teniendo en cuenta el gran volumen de información y de documentación a la que accedemos, pues resulta fundamental el realizar estudios comparativos de una manera rigurosa, de una manera sistematizada, que nos permita, a medida que vamos leyendo, conociendo las investigaciones de nuestros colegas, pues el ir detectando esas ideas claves. La realización de cuadros de tablas como estas que nos permitan conocer de una manera muy gráfica, de una manera muy fotográfica, como si de una radiografía se tratase, el conocer, el sintetizar toda esa información, pues nos permite no solo tener esa fotografía de la que hablábamos anteriormente, sino también nos facilita esa labor de relación, de relacionar ideas y también la redacción del marco teórico de nuestras investigaciones. Sin lugar a dudas, esa labor de documentación es crucial, es fundamental porque nos permite enriquecer, mejorar, nutrir, ampliar nuestras investigaciones, el inspirarnos a partir de las aportaciones de nuestros colegas, incorporando nuevos puntos de vista, nuevas ideas que a simple vista pues nosotros no éramos conscientes o no las habíamos detectado, y sin lugar a dudas también nos permite enriquecer nuestras investigaciones, incluso no solo a nivel internacional, sino también incorporando esa perspectiva multidisciplinar, que sin lugar a dudas pues va a enriquecer no solo nuestra investigación, sino también nuestro conocimiento y ese conocimiento que transmitamos a la sociedad. Aquí os he querido representar visualmente la importancia que para mí adquiere esa labor de documentación, y lo he querido hacer a través de una obra de arte titulado El impacto de un libro. Fijaos que sería una simple pared construida a partir de pequeños ladrillos, que sería una pared totalmente sencilla, pero fijaos esa imagen detalle en la que se incorpora un simple libro. Fijaos simplemente el hecho de introducir un pequeño libro, teniendo en cuenta el volumen, el peso que tienen todos y cada uno de esos ladrillos, pues simplemente en introducir un libro, el incorporar una idea procedente de un libro, pues fijaos el cambio que supone en esa obra de arte, en nuestra investigación. Como tenéis aquí en pantalla también, pues esa labor de documentación, la lectura constante, el conocer distintos referentes sobre nuestra temática resulta fundamental. Y como dice la frase, un día sin leer es un día perdido, y nos invita a estar constantemente informados y documentados principalmente sobre nuestros temas de investigación. Esa labor de documentación, esa extracción, esa inspiración, esa detección de ideas, pues debe seguir una serie de normas. No podemos copiarlas y pegarlas literalmente, no podemos saltar ni tirar por la borda los derechos de autor
ni la ley de propiedad intelectual de esas obras, y hay una serie de normas que vamos a tener que seguir. En nuestro caso, en el ámbito de ciencias sociales, en comunicación, de todas las normas, la más extendida son las normas APA. Maricela, la doctora Ornelas, me confirmaba que en su universidad también utilizaban la normativa APA, y nos obliga a todas esas ideas que utilizamos para elaborar nuestra investigación, bien sean textuales, bien sean literales o no, o aunque las expresemos con nuestras propias palabras, pues vamos a tener que seguir esta serie de normas. Como bien tenéis ahí en pantalla, se deben referenciar todas las fuentes utilizadas que hemos utilizado para elaborar nuestra investigación, y teniendo en cuenta también porque aportan valor a nuestra investigación. Y luego también teniendo en cuenta que todas y cada una de nuestras afirmaciones, pues el hecho de que estén apoyadas documentalmente con investigaciones previas, pues aporta una mayor rotundidad, una mayor calidad a nuestras investigaciones. Aquí os he querido traer un extracto, una captura de pantalla del software que utilizamos en Revista Mediterránea de Comunicación. Turnitin es el software antiplagio que utilizamos no solo en la Universidad de Alicante, sino también en la Revista Mediterránea de Comunicación. Fijaos, Turnitin, como tenéis aquí en pantalla, en la imagen de la izquierda, lo que permite es subir el documento, o bien el trabajo del alumnado, o bien las propuestas de los artículos que hemos recibido en Revista Mediterránea de Comunicación, y el software antiplagio lo que realiza es detectar las coincidencias del texto que nosotros hemos sometido en la investigación con respecto a otros textos que se hayan publicado previamente. Todo lo que aparece subrayado en color y numerado, fijaos que al principio de esas coincidencias aparecen unos números, el 1, el 5, pues todos esos son coincidencias que detecta el software antiplagio. El informe de Turnitin no solo lo identifica, sino, como tenéis a la derecha, lo cuantifica e identifica cuáles son las fuentes de las que se ha extraído, de las que se han extraído, de las que se han detectado esas coincidencias. Y finalmente aporta un porcentaje final del número total de palabras que constan en el documento que hemos sometido a investigación, pues hay un porcentaje que son coincidencias. El hecho de que el software antiplagio que Turnitin en este caso identifique esas coincidencias no significa que sea plagio. Sería plagio cuando aparecen esas coincidencias detectadas y no aparecen correctamente ni citadas, es decir, si no aparecen entre comillas, si es una cita corta, o no aparecen en un párrafo aparte, si esa cita literal es de más de 40 palabras, no aparece con el apellido de los autores de esa obra, el año de publicación y el número de página o el número de párrafo del que ha sido extraída esa idea. Vamos a verlo más adelante en ejemplos gráficos. No solo debe aparecer correctamente citado, sino que en el apartado referencias bibliográficas, o también conocida como bibliografía, deben aparecer los datos de todas y cada una de las fuentes que se han utilizado para documentar, para elaborar ese trabajo. Como tenéis aquí en pantalla, esas coincidencias deben aparecer correctamente citadas y correctamente referenciadas. Y a pesar de que aparezca correctamente citada y referenciada todas y cada una de esas coincidencias, en nuestro caso, en Revista Mediterránea de Comunicación, pues no deben superar el 20%. De lo que se trata es que los autores o el alumnado evidencie su aprendizaje, pueden utilizar las citas literales, las citas directas, que el software antiplagio va a poder detectar como coincidencias, pero de lo que se trata es que no haya un alto porcentaje de coincidencias. Esas coincidencias pues están orientadas, principalmente podrían estar justificadas en casos como definiciones de conceptos,
artículos de leyes, en ese sentido, pues sí que estaría justificado el hecho de dejar constancia literalmente de esas palabras de esos autores. Pero en cualquier caso deben aparecer rigurosamente citadas y rigurosamente referenciadas. Por como tenéis aquí en pantalla, todas esas ideas deben aparecer citadas y referenciadas, incluso no solo texto, sino también todo tipo de gráficos, tablas, imágenes, es decir, también las figuras. Van a tener que aparecer esas figuras, esos elementos, principalmente gráficos, incluso esas capturas de pantallas, de frames de películas, de frames de videoclips, que por ejemplo hayamos podido tomar de YouTube, pues vamos a tener que identificarlas, numerarlas de forma correlativa, titularlas y también al pie de la figura incluir la fuente de la que hemos extraído, pues por ejemplo la URL del vídeo del que hemos extraído esos frames de ese anuncio o de ese videoclip. Aquí os contextualizo un hecho que es en nuestro día a día como investigadores. Imaginaos que estoy haciendo una investigación del ámbito educativo, accedo a este artículo publicado en la revista Comunicar. Ahí tenéis la captura de pantalla de la portada del capítulo. Tengo la referencia bibliográfica con todos los datos de ese artículo. Comienzo la lectura. Me interesa esa idea clave, esa idea corta, la extraigo, la detecto, la incorporo, por ejemplo, a mi base de datos, a mi marco teórico y luego extraigo esta otra idea, que la extensión es más amplia, ¿vale? Pues yo esas ideas voy a poder incorporarlas libremente si la licencia de Creative Commons de la revista me lo permite. Voy a poder incorporarlas al marco teórico o a mi investigación. Básicamente tenemos dos formas en cuanto a texto de dejar constancia de esas ideas que hemos tomado. La primera de ellas y la más interesante para evitar que se incremente el porcentaje de coincidencias que luego va a detectar el software antiplagio es utilizar el primer tipo, las citas indirectas o las citas o también conocido como paráfrasis. De lo que se trata es de dejar constancia de la idea que hemos tomado de unos autores y publicado en un año determinado con nuestras propias palabras. El hecho de que incluyamos con nuestras propias palabras esa idea que nos han inspirado esos autores no nos exime de que tengamos que reconocer la autoría. En todo caso, vamos a tener que identificar las personas que han aportado esa idea al conocimiento, a pesar incluso de que dejemos constancia con nuestras propias palabras, con sinónimos, cambiando las estructuras oracionales. El segundo tipo, como ya comentabas anteriormente, pues para las citas literales o también conocidas como citas directas o textuales, que en este caso estarían destinadas, por ejemplo, a definir conceptos que otros autores ya hayan definido o a, por ejemplo, incluir qué es lo que dice el artículo 6 de la Ley de Incompatibilidad española, ¿vale? Pues en ese sentido pues podemos incluirlos. En este segundo tipo de citas, las citas directas o textuales, hay dos subtipos, las cortas, las de menos de 40 palabras y las largas. En Mediterránea debemos utilizar los autores y las autoras pueden incorporar las citas directas cortas, las de menos de 40 palabras, entre comillas, y indicando los apellidos de los autores, el año de publicación, seguido de una P de página y especificando el número de la página de ese artículo de la revista Comunicar que comentábamos anteriormente, de la que yo he extraído esa cita directa. Tengo que dar pistas a mis lectores que si quieren profundizar sobre esa idea tienen que acceder a ese artículo y concretamente a esa página para conocer el contexto de esa cita.
La cita literal o cita directa larga, las de más de 40 o más de 40 palabras, pues ya no se incluyen las comillas, sino que se incluye en un párrafo aparte. Tienen que ir, en este caso, en la Universidad de Alicante a doble espacio y dejando constancia de un margen, de una sangría, el margen izquierdo de 1,27. Indistintamente de si la cita sea directa o indirecta, de si sea corta o larga, toda cita, como veíamos anteriormente, debe incluir su correspondiente referencia bibliográfica. Tenemos que dar pistas, tenemos que dar los datos a nuestros lectores para que puedan acceder al artículo, a todas y cada una de las fuentes que hemos utilizado para elaborar nuestra investigación. Y viceversa, toda referencia bibliográfica, toda obra que aparezca referenciada en bibliografía debe tener su correspondiente cita en el cuerpo textual de nuestro artículo o de nuestra investigación. De nada sirve incorporar un listado amplio de referencias bibliográficas de obras si no aparecen correctamente citadas en el cuerpo textual de la obra, porque de esa manera no estaremos aportando ningún tipo de datos en el cuerpo, en el relato que hemos transmitido en nuestro artículo. Por lo tanto, debe haber esa correspondencia. Seguramente hayáis detectado, y además teniendo en cuenta la gran cantidad de información que se publica a día de hoy en Internet, y no solo publicada en artículos publicados en revistas científicas, en libros, en capítulos de libros, pues por ejemplo, post publicados en medios de comunicación especializados o portales especializados, por ejemplo, en marketing directo. Esos documentos no están paginados, es decir, no empiezan en una página determinada y terminan en otra, sino que aparecen publicados en Internet. Para ese caso ya se reconoce no podríamos incluir para las citas directas, las citas literales publicadas en Internet, por ejemplo, en un post de un medio especializado en marketing digital, no podríamos especificar el número de la página en la que el autor puede encontrar el contexto de esa cita. Para ese caso, deberemos especificar el número del párrafo para, que es el elemento diferenciador con respecto a la diapositiva anterior, significa párrafo, que especificamos que dentro de esa referencia bibliográfica, si el lector acude al segundo párrafo, pues va a poder conocer, va a poder leer el contexto de esa idea. Veis cómo toda esa labor de documentación pues exige de aplicar una serie de normas de una manera muy rigurosa para no cometer ese plagio. En cuanto a consejos para aplicar a aquellas personas que estéis interesadas en aplicar no solo la revista Mediterránea de Comunicación, yo lo estoy contextualizando en nuestra revista, sino también lo hago extensivo a otras revistas. Pues sin lugar a dudas, antes de enviar o antes incluso de plantearse, decidir, de tomar la decisión de qué revista seleccionar para nuestro texto, para enviar nuestro texto, pues estudiar y seguir de una manera rigurosa las normas de publicación de su revista. En función del texto, nosotros en Revista Mediterránea de Comunicación, pues hasta hace un tiempo no solo publicábamos artículos en la sección monográfico, monográficos especializados temáticamente, también tenemos la sección miscelánea en la que se recogen otras investigaciones que no están directamente relacionadas sobre la temática de ese monográfico, sino que contemplan otras investigaciones siempre en el ámbito de la comunicación, y también hasta hace un tiempo pues recogíamos los ensayos, unos textos de una perspectiva más reflexiva, y también conocemos o publicamos reseñas editoriales, reseñas de libros. El conocer, el estudiar las condiciones, las normas de la revista, el de conocer si la revista pone a nuestra disposición la plantilla para adaptar nuestro texto
a las normas de la revista, las normas de estilo, las normas formales, y también conocer cuál es la versión de la normativa APA, en este caso, que sigue la revista Mediterráneo de Comunicación o la revista que hayamos decidido. Y como tenéis también en pantalla, en el ángulo inferior derecho, conocer también cuál es la licencia de Creative Commons que ya visteis a través de la sesión de Maricela, de la doctora Ornelas, pues conocer cuál es el uso que podríamos hacer del texto si finalmente, si afortunadamente lo consiguiésemos publicar en esa revista. Esa licencia Creative Commons nos permite conocer cuál es el uso que podríamos hacer. Fundamental también resulta el incluir correctamente los metadatos en el momento en el que ya hemos adaptado nuestro texto a las plantillas de la revista, el incluir los metadatos que luego van a, en el caso de que la revista publique nuestro artículo, las bases de datos lo van a indizar, el incluir correctamente nuestra marca personal, nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestro título, tanto en español como en inglés, lo mismo que el resumen, el abstract y las palabras clave y las keywords, porque estos metadatos van a ser fundamentales porque luego las bases de datos los van a incorporar para ir difundiendo y ampliando el alcance de nuestras investigaciones. De hecho, ahora mismo Scopus lo que está haciendo es recoger todos esos metadatos y todos los artículos que hemos publicado. Fundamental dentro de esos metadatos, esa autoría de la que hablamos anteriormente, el firmar siempre de la misma forma. En este caso, yo tengo un nombre compuesto, prescindo de mi segundo nombre a la hora de firmar, y siempre se aconseja el unir los apellidos, en nuestro caso que utilizamos dos apellidos, el unirlos a través de un guión para que se sepa cuál es el orden de nuestra firma y para que luego las citas que vayamos obteniendo, la repercusión, la visibilidad que vayamos obteniendo de los textos que nos citen, pues aparezcan correctamente citados y por lo tanto se incorporen esas citas. Para aquellas personas que hacen uso de sus dos nombres, pues igualmente van a deben aparecer unidos a través del guión. El adoptar, el escribir de una manera rigurosa, de una manera comprensible, tratar de sintetizar la información, no divagar, no no hacer perder el hilo conductor a nuestros lectores, y nuestros primeros lectores pues van a ser el equipo editorial de la revista y, si pasa ese proceso de revisión, los propios evaluadores, las personas expertas sobre esa temática, tender hacia una redacción breve, sencilla y principalmente comprensiva, tratando de evitar la primera persona, tanto del plural, el yo, como del singular, el yo, como del plural, el nosotros, el adoptar un estilo de redacción impersonal en la que se utiliza la expresión se ha realizado, se presenta, se estima, es decir, prescindir del yo y del nosotros, del plural de modestia. Lógicamente, escribir de una manera correcta desde el punto de vista ortográfico, gramático, sintáctico, cualquier duda, acceder al diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque nos determina cuáles las normas que debemos utilizar para hacer un uso correcto de nuestra lengua, e incluso también para conocer si hay determinadas palabras, como por ejemplo la palabra marketing, que ya está incorporada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero que la RAE dictamina que siempre que incluyamos esa palabra en un texto académico, en un texto científico, pues vamos a tener que incluirla en cursiva. De esa manera pues hacemos un uso correcto de la lengua. A la hora de estructurar nuestros artículos, pues el adoptar estas siglas, esta estructura, comenzar por la introducción con ese marco teórico procedente de esa labor de documentación que hemos visto anteriormente, el dar a conocer todo el proceso, todas las herramientas de investigación, todas las condiciones que han determinado
esa investigación, cuál es la muestra, qué número de personas han sido encuestadas, entrevistadas, cuál es la muestra de tweets que hemos analizado, dar pistas no solo al equipo editorial, no solo a los revisores, sino también a nuestros lectores, porque todas estas pistas deberían permitir a cualquier evaluador, a cualquier persona, replicar ese estudio para comprobar la veracidad de esa información. El ofrecer los resultados de una manera sintética, directa, no repetitiva, que los textos que incluimos en nuestro artículo no dupliquen la información que aportamos a partir de esas figuras, de esos gráficos, esas imágenes. Fundamental resulta ese epígrafe de discusión en la que contrastamos las investigaciones precedentes, esas ideas que hemos ido tomando con respecto a los resultados que hemos obtenido en nuestra investigación, el concluir con una serie de cuestiones fundamentales basadas en los objetivos de la investigación que nos permitan tener de una manera sintética cuáles son las conclusiones de nuestra investigación. Como hemos visto a lo largo de esta sesión, el incluir todas y cada una de las referencias de todos los documentos que hemos utilizado para elaborar nuestra investigación, e incluso también podríamos incorporar una sección para los agradecimientos, por ejemplo, del traductor o la traductora. En Mediterránea así lo incluimos, incluso también anexos como pueda ser la batería de preguntas que hemos utilizado en nuestra encuesta. Como hemos podido comprobar, el hecho de incluir todos esos documentos nos aportan el incluir las citas, las referencias de todos y cada uno de esos documentos que hemos utilizado, pues nos proporcionan argumentos y contundencia a nuestra investigación, respetan la propiedad intelectual de la comunidad científica, aportan también profundidad, exhaustividad y evidencian nuestra competencia y nuestra madurez investigadora. Sin lugar a dudas, dependiendo de la temática, lógicamente, pero cuanto mayor sea el número de referencias bibliográficas con el que enriquecemos nuestra investigación, pues va a obtener una mayor calidad. Sí que hay unos mínimos, en Mediterránea somos bastante laxos, al menos 20 referencias, de las cuales el 70% sean recientes, se hayan publicado en los últimos 10 años, al menos el 50% procedan de artículos publicados en revistas científicas. Solo está permitida un máximo de 3 autocitas, que incluyamos 3 referencias bibliográficas de las cuales seamos autores o coautores, y como venimos diciendo, pues solo se van a incluir las referencias bibliográficas que aparecen correctamente citadas en el cuerpo textual de nuestros artículos. Aquí tenéis una representación de la normativa APA que aparece correctamente explicada dependiendo del tipo de documento. Para aquellos que no estéis acostumbrados, resulta fundamental y nuclear el que conozcamos primero qué tipo de documento, qué tipología documental tenemos delante, si estamos ante un artículo publicado en una revista científica, un capítulo de libro, un post publicado en TikTok, que ya se recoge como referenciarlo, conocer qué tipo de documento estamos utilizando para documentar nuestro trabajo, y a partir de ahí irnos a la normativa APA, conocer cómo debemos referenciarlo y aplicarlo de una manera rigurosa, aportando toda la información, especialmente si la fuente es digital, aportar la URL que permite a nuestro lector acceder a la fuente que hemos utilizado para seguir profundizando y seguir documentándose. Aquí tenéis los tipos de documentos más utilizados. Fijaos que en el momento en el que se aplica a cualquier revista, por ejemplo, Revista Mediterránea de Comunicación, pues si no realizamos esta labor de una manera rigurosa, no solo la investigación, sino también lo que es la propia escritura, pues ya vamos a ir dando
vamos a ir evidenciando esa mala praxis, sino, pues, por ejemplo, si incluimos plagio en nuestra investigación, porque en el momento en el que enviamos un artículo a una revista, pues debemos especificar nuestro nombre, nuestros apellidos, incluso no solo lo que nos afecta a nosotros, a nuestra marca personal, sino también estamos trasladando una imagen de nuestra propia institución a la que representamos a nuestra universidad. Fijaos que todo texto, al menos en todo texto que se envía a una revista, os hablo de Mediterránea, pasa una primera revisión, la revisión interna, la revisión editorial, en la que vais a ver a continuación el documento que utilizamos para revisar todos y cada uno de los textos que recibimos. Si supera ese primer proceso de revisión editorial, pues se pasa a la revisión externa, a la que al menos 2 personas expertas sobre la temática de investigación, de una manera totalmente ciega, en ningún momento conocen quiénes son los autores de ese texto, se anonimiza, se quitan todo rastro de todos los datos de los autores, y al menos 2 personas expertas sobre esa temática van a evaluar de una manera rigurosa la corrección de toda la investigación. Dentro de esa revisión editorial, la primera que realizamos nosotros, pues sometemos a investigación, a ese análisis antiplagio los textos, y a día de hoy es aquí donde os lo comento, desde diciembre del año pasado, todos los autores de Revista Mediterránea de Comunicación, para que sean conscientes, antes incluso de enviar sus textos a Revista Mediterránea de Comunicación, pues deben aportar el informe Turnitin antiplagio, del que os aportaba anteriormente una captura de pantalla. De esa manera, antes aparecía una checklist en la que el autor confirmaba que su texto no contenía Turnitin, sino que ahora no solo lo confirma, sino que también lo tiene que documentar para que se confirme, que sea consciente que su texto no incluye plagio. Y en ese sentido es una de las últimas incorporaciones a Revista Mediterránea de Comunicación. Todos estos son algunos de los criterios que utilizamos para someter a la revisión editorial de Revista Mediterránea de Comunicación. Aquí tenéis la plantilla que utilizamos, y también, en caso de que los textos superen esa primera revisión, que el equipo editorial considere que el texto tiene calidad suficiente para ser sometido a evaluación por parte de 2 revisores externos especializados en la temática, como puede ser la doctora Ornelas, que me consta que es revisora de Revista Mediterránea de Comunicación, pues utilizan este informe de evaluación. Tened en cuenta que son distintos los criterios que se utilizan para evaluar la corrección, y pues hay distintas alternativas a partir de estos informes de revisión. Pues una vez que se han recibido al menos 2 informes, pues se sintetizan en este informe de síntesis de revisión, la que se deja constancia de las evaluaciones de los puntos de vista de al menos dos revisores. Evalúan en función de esos criterios los textos y aportan sugerencias y recomendaciones. Ahí tenéis las 4 opciones. La primera de ellas es que los revisores consideren que el texto no tiene la calidad suficiente para que sea publicado, por lo tanto sería no publicable. La segunda opción es que el texto tenga posibilidades alternativas de que sea publicado, pero requiere una ardua labor de mejora. Va a tener que los autores, en caso de que quieran publicar el texto, van a tener que mejorarlo a partir de esas sugerencias de los revisores, y a posteriori los revisores van a tener que, los autores van a tener que aportar esa segunda versión, y los revisores nuevamente van a comprobar que se han tenido en cuenta las sugerencias. La tercera opción es publicable con modificaciones menores. Ahí cabría la posibilidad de que los revisores de que esa segunda revisión ya la llevase a cabo el equipo editorial, pero también cabe la posibilidad de que sean los propios revisores, los expertos, quienes la lleven a cabo, y en el mejor de los casos, si el texto fuese perfecto, pues obtendría la calificación de publicable, sería publicado automáticamente.
¿Por qué es importante todas estas cuestiones? Pues desde nuestro punto de vista somos lo que hacemos y también lo que publicamos, lo que escribimos y lo que investigamos. Tened en cuenta que todo esto, como hemos visto, no solo si hemos cometido plagio, pues no solo se podría comprobar una vez que el texto se ha publicado, sino que también lo pueden conocer los equipos editoriales, los revisores y, sin lugar a dudas, pues tiene una impronta directa sobre nuestra marca personal y también sobre la marca de nuestra institución a la que representamos. Tened en cuenta que una vez que el texto es publicado, pues se puede difundir a través de distintos canales, los podemos utilizar en nuestras propias clases, en charlas como esta, en blog, en páginas web, en las redes sociales generalistas, académicas, especialistas, en bases de datos, es decir, se va ampliando lo que es el alcance de nuestra investigación. Y puede llegar a nuestro repositorio institucional, como el de la RUA, de la Universidad de Alicante. Podemos incorporarlo a nuestro perfil de ORCID, a ese sello que imprime todas nuestras investigaciones que se van incorporando a nuestro perfil ORCID. También fundamental tener en cuenta nuestra labor como revisores, que podamos ser invitados por revistas científicas a revisar textos relacionados sobre nuestras líneas de investigación, y ahí en nuestro rol como revisor resulta fundamental, imprescindible, el hecho de que analicemos esos textos que recibimos con herramientas antiplagio como estas. Si detectásemos plagio en un texto que nos invitan a revisar, pues automáticamente pues, podríamos darlo a conocer al equipo editorial de la revista, y en ese sentido no tendríamos ni siquiera, o yo por lo menos ni siquiera lo revisaría, porque está cometiendo un delito contra los derechos de autor y la propiedad intelectual de esas obras que no ha citado y no ha referenciado. Toda nuestra producción científica también se incorpora a bases de datos como Dialnet, que hemos visto anteriormente. Vamos a poder incorporarlo a nuestro perfil en Google Scholar, a redes académicas como ResearchGate, academia.edu, y en ese sentido vamos a poder si hemos cometido el grave error de cometer el plagio, pues va a poder ser comprobado y cotejado por el resto de la comunidad científica, incluso aunque no haya sido detectado por el equipo editorial o los revisores. Por lo tanto, esta es una labor de disuasión, de sensibilización para tratar de que seáis conscientes de que debéis evitar en todo momento ese grave error. Como conclusión, pues teniendo en cuenta todas esas herramientas de ese software antiplagio que tenemos a nuestra disposición, pues yo me planteo esas preguntas, si serían necesarios esas herramientas antiplagio, porque debemos ser conscientes que toda idea, nosotros como autores, por muy buena que sea la idea, y como yo siempre pongo el ejemplo, aunque yo incluya en mi próximo artículo una cita tan conocida como las primeras palabras de El Quijote, una obra de referencia en la literatura internacional, aunque yo comience diciendo en mi artículo en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, una oración mundialmente conocida, que muchas personas conocen quién es su autor y de qué texto procede, pues a pesar de eso, yo obligatoriamente voy a tener que dejar constancia de la cita, de Cervantes Saavedra, del año de publicación, del número de la página, y voy a tener que incorporar la referencia bibliográfica de esa obra. Por lo tanto, os invito a que os planteéis que ni siquiera sería necesario estas herramientas antiplagio, porque deberíamos ser conscientes que todas esas ideas pues tenemos que reconocer la autoría y dejar constancia de las fuentes que hemos utilizado. De lo que se trata es de no solo investigar, de generar conocimiento, de transmitirlo, sino también de respetar las ideas de otros autores, trabajando de una manera ética, respetando los derechos de autor y la propiedad intelectual. Y teniendo en cuenta
esa cuestión tan relevante en nuestro ámbito, que está directamente relacionada con el reconocimiento de la autoría, y es que podemos mejorar, está en nuestras manos el hecho de que ampliemos el alcance, la repercusión que tienen los autores que hemos utilizado, que nos inspiran, que nos aportan ideas, y en ese sentido vamos a tener que reconocer su autoría, que se va a traducir notablemente directamente en sus índices H, en sus citas, como tenéis aquí en pantalla. Si os parece, como hemos comentado al principio, Marisela, quedo a vuestra disposición para cualquier duda que os surja, no solo ahora en este momento, cabe la posibilidad de que en un futuro os surja. Aquí tenéis mis datos de contacto, mi correo electrónico, mis redes sociales profesionales. Quedo a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Jesús. De verdad, estamos muy contentas con esta magnífica conferencia. Si alguien desea hacer alguna pregunta, es el momento. Si usted le parece, dejamos de compartir pantalla. En un momento dado, quien desea hacer alguna pregunta, agradeceré, por favor, diga su nombre, prenda su cámara para comentar. Pero yo, en lo que la gente se anima, yo sí tengo un par de preguntas, doctor. Bueno, la primera, y que entre los dos temas que planteaste y que todos están enfocados, relacionados totalmente a lo que es el plagio académico, como docente de nivel licenciatura y posgrado, yo quiero saber, en tu experiencia, en esas diferentes universidades en las que has participado, ¿cómo es penalizado, señalado o mencionado el plagio en los estudiantes? Es decir, depende del maestro, depende de la institución en sí, del posgrado, de la carrera. ¿Está establecido en los reglamentos cuáles son los señalamientos que van a tener si los alumnos plagian? Eso me gustaría mucho tu experiencia en ese contexto en el que además eres autor de este tipo de materiales y en el que has sido docente en diferentes universidades. Esa es la primera. Y la segunda, igual es cómo cambió la vida de la revista a partir de esa solicitud de incorporar la exigencia de que quienes queremos publicar ahí necesitamos hacer la comprobación correspondiente, ¿no? Me encantaría escucharte, eso es súper interesante y pues estoy atenta. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Marisela. Con respecto a la primera cuestión, no, que yo recuerde, no se especifica nada, ¿vale? Pero sí que en cuanto a lo que es la norma que se ha de seguir, pero por lógica y teniendo en cuenta que de lo que se trata es que el alumnado evidencie ese conocimiento que ha adquirido, no solo a partir de las distintas asignaturas, de los distintos profesoras y profesores que ha tenido a su disposición, tanto en grado como en posgrado, como en máster, sí, y se repite, son cuestiones que se repiten, no solo en mi asignatura de gestión de la información en comunicación, sino me consta que otros profesores también llevan a cabo estas revisiones, estos análisis. Pues si después, si el objetivo fundamental de ese trabajo final de estudios es que el alumnado evidencie que ha adquirido esas competencias para investigar, para elaborar, no solo desde el ámbito académico y científico, también desde el ámbito profesional. Si hace pasar como propio trabajo que le es ajeno, pues no está evidenciando esa capacidad propia y autónoma y personal, y por lo tanto eso es automáticamente motivo de suspenso. No se especifica, pero sí que hay un consenso en el que se deja constancia que en el momento en el que se detecta, automáticamente es suspenso. Sí que hay otra cuestión, aquí ya es una conversación más personal, sí que quienes hemos pasado por ese proceso, quienes hemos detectado plagio, incluso siendo ya no profesores, no tutores, no nuestra labor docente, sino cuando somos invitados como miembros a
a tribunales de trabajo final de grado, trabajo final de máster, y detectamos el plagio, es una situación muy incómoda porque se evidencia que el alumnado no ha evidenciado todas sus capacidades, lo ha hecho de una manera fraudulenta, pero también está evidenciando cierta laxitud y cierta dejadez por parte del profesor o de la profesora que ha evaluado ese trabajo, que tendría que haber analizado, porque tiene a su disposición estas herramientas. Igual que las tengo yo como miembro del tribunal, su profesor, su tutor o tutora también la tiene a disposición. Entonces, es una situación muy incómoda, pero que igualmente se ha de denunciar. Yo he formado parte en distintas universidades de tribunales en las que cuando yo me proporciono los trabajos, lo primero que hago es someterlos a ese análisis antiplagio, me llevo muy buenas experiencias, es grato comprobar cómo el alumnado es consciente de esas normas y las aplica de una manera rigurosa, pero también hay casos muy puntuales, pero que es una situación muy incómoda, que obliga a contactar con responsables, con tutores. Entonces es muy incómodo. Y claro, ¿qué es lo que hemos hecho ante ese tipo de casos? Pues primero, el alumnado tiene derecho a presentar su trabajo, ¿vale? Pero en este caso nosotros lo que hemos optado es por, antes de darle la palabra al alumnado, es indicarle, se ha detectado esto, hay este problema, tienes el derecho a presentarlo, porque en la calificación hay una calificación, un porcentaje que procede del texto escrito, del documento que previamente los miembros del tribunal han evaluado, y hay otro porcentaje que procede de la presentación, de la defensa de ese momento. El alumno o la alumna tiene derecho a presentarlo, pero se le informa que el trabajo escrito automáticamente está suspenso y se le aporta el informe de revisión, el informe de antiplagio, y ahí el alumnado es en una situación no solo incómoda para los miembros del tribunal, para los tutores y profesores, pero también para el alumnado. Ahí, lógicamente, lo que declinan es su derecho a presentarlo, porque reconocen que han cometido el plagio. Entonces es muy incómodo. Con respecto a la segunda pregunta, desde que hemos incorporado en Revista Mediterránea de Comunicación, es muy reciente, ¿vale? Lo hemos hecho desde diciembre, que recuerda que está desde diciembre. Es una iniciativa innovadora. Ya os he contado los motivos. Una cosa que sí que quiero dejar constancia es que el hecho de que la autoría, las autoras y los autores aporten ese informe de antiplagio no nos eximan a nosotros. Nosotros igualmente lo sometemos para cotejarlo. Podría ser interpretado pues, como una dejación de funciones por parte del equipo editorial, pero nosotros igualmente lo analizamos. Hay experiencias para todo. Te puedo contar la última, que fue justo ayer, cuando estaba ultimando los detalles de la presentación. Una autora que había enviado su texto y que no había podido incorporar su informe antiplagio. También lo que comentabas anteriormente, si se especifican cuáles son las normas, cuál es el proceso y ya envía el texto sin ese informe antiplagio, pues desde mi punto de vista personal, porque ya eso se imprime en su marca personal, hubiese sido interesante el posponer la fecha de envío un día, 2 días, el obtener ese informe antiplagio para aportarlo. Pero es que además para facilitarle esa labor, como yo ya tengo, como la autora ya había enviado el texto a la revista, me lo descargué, lo pasé por antiplagio y se detectó plagio. Entonces, claro, también es otra situación incómoda. Por lo tanto, este tipo de charlas me gusta y agradezco que se realicen por eso que he comentado, por esa labor de sensibilización, no solo para el alumnado. Debemos ser conscientes que también hay investigadores que o no son conscientes o no lo aplican de una manera rigurosa. Y esta es una invitación a que
sean conscientes de las normas, en este caso la normativa APA, y de su aplicación rigurosa, porque automáticamente puede suponer el hecho de que se rechace automáticamente el texto. Jesús, muchas gracias. Sobre esto último que comentas, digo, está abierto el micrófono para que todos puedan, por favor, sumarse a esta charla tan interesante, que no parezca que de repente tú y yo tenemos un diálogo. Pero me llama mucho la atención el tema de la revista Mediterránea. O sea, tú sabes que estoy con ella desde que empezó la doctora Victoria Tours en este Formas tren parte. que va más rápido, sí, que va más rápido de lo que uno quisiera. A ver, esta revista está soportada en una plataforma llamada Platcon. Para los que están aquí, los contextualizo. Es, digamos, una plataforma de revistas de comunicación que cumplen ciertos criterios y que salieron o emanaron con el mismo objetivo, ¿no? La difusión y la visibilidad del conocimiento científico del área de la comunicación, educación o audiovisual. Ok, cuando ustedes detectan plagio en algún documento, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Ustedes comparten esa información con los demás editores para que no les vuelva a pasar eso? Esa es una experiencia que me gustaría muchísimo que nos compartieras. Y otro detalle es, si tú alientas a que las revistas, independientemente de su área disciplinar, exijan como norma editorial esta comprobación de haber pasado el documento por el tema del plagio. Te lo explico en ese sentido. Recién acabo de enviar un artículo con mi estudiante de doctorado, semanas, un mes atrás, a una revista llamada Texto Libre que está incorporada a Scopus de Brasil, ¿no? Entonces mandamos la comprobación del tema del antiplagio con un programa que nosotros tenemos aquí en la universidad. La revista nos agradece y nos dice, sí, gracias, pero también lo vamos a mandar, ¿no? Tanto como lo que tú dices, es decir, los que somos responsables de esos procesos no podemos decir, ya lo envió el autor, ya listo, porque no sabemos qué le quitó si quitó referencias, si quitó palabras similares, o sea, no. Entonces, me regreso, o sea, platícame eso, sería genial que todos pudiéramos tener tu experiencia, ¿no? Ahí sí, como tú muy bien has dicho, Platcom, la plataforma de revistas científicas de comunicación, es una asociación de revistas. Ya hemos cumplido 10 años, justo la misma trayectoria que tiene Mediterránea. Nació a partir de la iniciativa, de la idea de José Manuel de Pablos, anterior editor de Revista Latina de Comunicación Social. Fue el principal promotor. Y sin lugar a dudas es un espacio común de trabajo, siempre en el ámbito, en el marco de revistas científicas de comunicación, y compartimos todas esas experiencias, tanto las buenas, también hay malas. Experiencias, casos, pues se me viene a la mente un último caso, y también has seguido en los cauces de Platcom, un artículo publicado en Revista Mediterránea de Comunicación, al que accede un editor de una revista de Platcom, pero como su función, como investigador, accede a ese artículo dentro de esa labor de documentación que está realizando, y detecta que hay artículos similares de los mismos autores. Hemos podido constatar que, y muy bien lo recogiste tú en esa presentación que compartiste y que yo he sintetizado en ese punto de partida de mi presentación, ese envío simultáneo. ¿Qué es lo que hemos detectado? Y es que además se dio la casualidad de que la persona que nos puso una alerta había sido revisor de ese texto, para fijaos las vueltas que da la vida después de 3 años. Esta persona fue revisor de ese texto en su momento, no detectó plagio, y 3 años después, leyendo, fijaos que la relación que tiene como experto en esa temática, nosotros le enviamos la revisión, la realizó, no detectó plagio, la otra revisora también confirmó que era correcto y no hubo ningún problema. El texto está publicado. ¿Qué es lo que ese mismo revisor ha detectado años después? Que ese mismo texto
el planteamiento investigador, la metodología, gráficos, tablas coinciden. ¿Qué es lo que hemos detectado? Que cometieron otro error. Enviaron el texto de forma simultánea de las dos revistas. Entonces, claro, esa información se comparte con el resto de editores y hay que tomar una decisión. Claro, una duplicación, ahí estamos cometiendo un error y ahí lo asume también la revista, es responsable la revista. Entonces, lo que se invita a los autores es a que tomen una decisión, a que alguno de los textos se han de eliminar. Porque ahí están haciendo autoplagio, es decir, están y una de las condiciones que marca en esa checklist los autores es que confirme que ese texto no está siendo revisado por otra revista, para que no haya ni dos equipos editoriales ni al menos 4 expertos revisando el mismo texto. Cuando se detecta toda esa información se pone en común. Y como comentabas anteriormente, repercute negativamente sobre nuestra propia marca, sobre nuestro nombre. Fíjate que nos acompañan en esta charla, en esta conferencia, miembros del comité editorial de la revista electrónica de investigación educativa de nuestro instituto, que es una revista de muy alto prestigio, con la primera revista electrónica en el área de educación, tiene ya más de 2 décadas. Y bueno, no quiero generar alguna incomodidad, pero sí me encantaría, Zulema, que tú nos comentaras, si lo permites, ¿qué hace la revista en Porque a mí me parecería que deberíamos sacar el artículo en las 2 partes, porque eso que hizo es absolutamente ilegal, generó tensión con los evaluadores. ¿Qué hace la REDI en este caso, Zulema, si nos pudieras compartir un momento? Es un compromiso que ha adquirido el autor. En el momento en el que lo envía, se compromete a que el texto, o confirma que el texto no está siendo revisado por esta revista, es decir, no ha cumplido su propia palabra y como tú bien dices, comparto, debería ser eliminado de todas las revistas. Lo único, ¿cuál es el problema? Sí, de las revistas, perdón. ¿Cuál es el problema? Que ya forma parte de las bases de datos y eliminarlo de ahí pues es un proceso más costoso. Ok, muy bien, sí, entiendo esa parte. Zulema, mira, bueno, Jesús, te presento a la maestra Zulema. Muy buenos días, ¿qué tal? Digamos, tiene una actividad sumamente idéntica a la que tú realizas y en el área de la educación, independientemente, pues, pero a veces creo como que de repente somos un poquito como temerosos con los autores cuando habría que cortarles la cabeza con estas acciones, pero a ver qué nos comenta Zulema, me encantaría mucho escucharla si nos permites, muchas gracias. Gracias, ¿qué tal? Mucho gusto, doctor. Pues en el trabajo de la REDIE lo que hacemos, pues previo a al envío, a la revisión por pares de un artículo, lo sometemos a la revisión antiplagio, ¿no? Al detectar similitud o al detectar cierto porcentaje, nosotros tenemos dentro de nuestras políticas editoriales que es aceptable, así aceptable entre comillas, el 20% de similitud, pero en realidad sí reviso minuciosamente cuál es esa similitud, ¿no?, que tienen los trabajos. Si se detecta que hay plagio o que el artículo ya fue publicado, nosotros nos apegamos a lo que COPE establece, ¿no?, en cuanto a las políticas y esto en plagio, y sí damos de baja el artículo, previo al aviso al autor, por qué, y mandando las evidencias correspondientes. Y esto lo hacemos porque se establece claramente en las directrices para los autores que no debe de tener plagio, que no debe estar en publicación simultánea y estas cuestiones. Entonces, al momento de enviar, ellos están aceptando estas políticas, ¿no? Entonces, nosotros sí decidimos el darlos de baja, ¿no? Previo entre la conversación con la editora científica y para tomar la decisión, pero sí explicarles a ellos por qué se está decidiendo, ¿no? Exacto, es que es una prueba totalmente objetiva, es una prueba totalmente objetiva. Y luego también lo que evita, teniendo en cuenta que la labor que la nuestra también, por ejemplo, por lo menos en Mediterránea, nuestra labor como editores es totalmente altruista
Y luego también la labor que realizan los revisores expertos, los pares ciegos, es totalmente altruista. Así es. ¿Para qué queremos molestar y tomar parte de su tiempo cuando hay evidencias objetivas de que el texto incluye hasta incluso un delito? Entonces, Sí. ni siquiera cuando se detecta eso, automáticamente el texto tenemos la capacidad suficiente para cancelarlo. Sí, Y así ni es. siquiera molestar a otros autores, a los A revisores, los perdón. revisores. Sí, así es. Otra de las cuestiones que también tomamos en cuenta, pues, al momento de hacer la revisión, si yo detecto que hay fragmentos o que no han sido citados correctamente y se ve que el trabajo es aceptable para la revista, lo regreso y les explico, es necesario que se trabajen estos fragmentos por esto y esto y esto, y ya me lo envían los autores, ¿no? Con las correcciones. Pero sí, es una tarea ardua que implica mucho tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Zulema, pero para mí, a mí personalmente ha sido una escuela de aprendizaje, Revista Mediterránea de Comunicación. Es muy gratificante para mí, no solo como escuela de aprendizaje, sino también como plataforma para aportar oportunidades a la comunidad. Y también para generar conocimiento, sin lugar a dudas. Esa labor de ayuda que realizamos a los autores, pues para mí es muy enriquecedora. Pues muchísimas gracias a ambos. Quiero comentarles que como no alcanzo a ver la pantalla completa, ofrezco una disculpa porque el doctor Alfonso Jiménez desde el principio levantó la mano cuando tú terminaste, pero yo no vi. Muchas gracias, Zulema, muchísimas gracias. Entonces, Gracias. Alfonso, doctor Alfonso, si usted gusta hacer un comentario, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la palabra. Gracias, doctor, por la presentación y las reflexiones que nos deja. Yo estuve tomando nota como de algunas consideraciones o algunos comentarios que quiero compartirle y me gustaría saber su perspectiva. Para mí este tema del plagio es sumamente importante y esto de las herramientas que me parecen una especie como de mal necesario, ¿no? Es decir, tenemos que utilizarlas. Aunque siempre me ha generado un poco de ruido que parten como de un modelo punitivo, ¿no? Es decir, no podemos confiar, entonces, y necesitamos este tipo de herramientas porque además es tan grande la información y tantas las revistas que necesitamos ello, ¿no? Me parece que es importante que trabajemos hasta que esto no sea un tema, ¿no? Es decir, que sea lo natural, que nadie tenga que hacer esto y no sea un tema de discusión, ¿no? Que digamos, es que no es necesario el plagio, que se vuelva una obviedad, ¿no? Para nosotros. Creo que es importante trabajar hacia ello. En ese sentido, me parece que la función formativa que tenemos nosotros con nuestros estudiantes es clave, ¿no? Sí, a través de talleres y demás, sensibilizaciones como la que usted nos comparte, pero creo que también cuando hacemos una tesis o los estudiantes hacen su tesis, ¿no? Comentarles cómo es el uso de los autores, ¿no? No se trata de pegar ideas, sino de generar un diálogo con quienes estuvieron antes que nosotros, con quienes ya lo valoraron. Y cuando uno construye su propio diálogo, el plagio es innecesario, ¿no? Entonces, pero digamos, estos elementos son los que me quedan en la mente después de lo que nos comparte, doctor, como esta idea de lo lastimoso que implica tener un elemento, un modelo punitivo, pero necesario, y cómo abonar, pues a mí se me ocurre que es a través de la función formativa, pero no sé con su experiencia si usted comparte esa visión o le parece que haya otras medidas para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Comparto al 100% tu punto de vista. De hecho, mi conclusión, la última parte de la presentación ha sido eso. Si todos fuésemos conscientes, si fuésemos éticos y responsables de nuestra investigación, y además como personas vinculadas a la investigación y al conocimiento, pues ni siquiera serían necesarias herramientas como esta, siendo conscientes que toda idea, ya no hablo ni siquiera de palabras, de idea, algo tan volátil, efímero y no material. Toda idea procedente de otra persona, que le reconozcamos su autoría y demos los datos de esa fuente de donde hemos podido extraer esa idea, aunque sea un tuit, tan irrelevante como puede ser un tuit, o un correo electrónico, es que la normativa APA recoge cómo especificar o dejar constancia de los datos de un correo electrónico. Simplemente eso, no serían falta este tipo de herramientas.
lo que ocurre es que se juega la picaresca, se hacen pasar como propias ideas que son ajenas y por lo tanto es cuando se hacen necesarias este tipo de herramientas. Experiencias, pues os puedo contar el sábado a las 12 del mediodía aquí. Tenía una tutoría con una alumna, es el tercer año que está matriculada en la asignatura, en trabajo final de grado, ha pasado por 3 ocasiones por mi clase de presentación, en la que reúno a mi alumnado de trabajo final de estudios, trabajo final de grado, y centro mi atención por el proceso de una manera global y también sobre la normativa APA. Pues aporta días antes la primera parte de su trabajo y después de 3 sesiones pues comete el plagio. No es en numerosas ocasiones no es necesario no son necesarias ni las herramientas antiplagios. Leyendo los cambios en la redacción ya hay pistas, ya hay sospechas. Pero bueno, uno sigue leyendo, revisando, evaluando, corrigiendo y ya llega un momento en el que las pistas son muy evidentes. Yo en este caso dejé de revisar ese texto, lo sometí a Turnitin, lo analicé con Turnitin y confirmó mis sospechas. No le envié ese trabajo porque después de 3 clases consideraba que un correo electrónico no iba a ser suficientemente sensibilizador y la dinámica del alumno iba a ser la misma y tuve una tutoría. Y le estoy preguntando, la alumna es muy buena alumna desde el punto de vista profesional e incluso ha conseguido premios en el ámbito de la creatividad publicitaria, pero el trabajo final de grado, pues como decimos aquí, se le ha atragantado. Y para que ella se sensibilizase, interiorizase lo que venía repitiendo en 3 ocasiones, le pregunté, la alumna, yo sabía que estaba trabajando, estaba haciendo sus prácticas en una agencia de publicidad muy relevante a nivel internacional, está en Madrid. Le pregunté cuáles eran sus funciones, cuál era su especialidad. Me dijo que creatividad, muy interesante la respuesta, después de haber cometido el plagio. Y dentro de la creatividad, su especialidad era el copy, redactaba textos. Y mi última pregunta fue que me dijese cuál era uno de los últimos anuncios, el último anuncio que hubiese redactado y que pudiésemos ver. Y me dijo que había el último anuncio, que a ella se sentía especialmente orgullosa, era un copy, un texto que había creado para Iberia, la compañía nacional de aviones aquí en España. Pues le contextualicé en otro ámbito, le dije que yo también era de publicidad, que se imaginase que era contratado por una agencia de publicidad, por ejemplo en Colombia. Me iba a Colombia a trabajar durante un periodo de tiempo y uno de mis clientes era la empresa colombiana de aviación. Y yo pues accedía a su anuncio, me gustaba especialmente, lo copiaba de una manera literal y se lo vendía. Y además obtenía un beneficio económico de su trabajo. Y le pregunté, si tú detectas mi anuncio en el que fusilo directamente tu texto, ¿cómo te sentirías? Y me dijo, pues sentiría que me has robado. Digo, pues eso mismo pueden sentir los autores que tú has fusilado. Es decir, tú has copiado y pegado literalmente, sin incluir apellidos, año de publicación, ni número de página, ni siquiera las referencias de esos textos. Y la alumna, cuando lo sufre, en este caso la alumna cuando lo sufrió o le contextualicé en esa posible realidad, es cuando lo evidenció. Pues días después me aportó su trabajo corregido y ya lo he interiorizado. Es que el plagio es que no solo se desarrolla en el ámbito académico y científico, es que en el ámbito profesional, una obra de arte, un cuadro, todo
todo es replicable. Si hacemos una búsqueda en Internet, en Google, ponemos plagio, pues hasta hay casos de, por ejemplo, Zara, una empresa de moda tan relevante, y aunque sea española, pero es que hay denuncias que piezas que comercializan pues están extraídas de una manera literal sin respetar los derechos de autor. Entonces, todo, y como muy bien recogía también Maricela en su presentación, toda, no solo estamos hablando de textos, de fotografías, discursos también. Entonces, hay que respetar. Es una labor de ética. Es una labor de ética y de respeto. Sin duda, coincido. Gracias, doctor. Gracias por la participación. A ti, Alfonso. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna contribución, algo que tenga duda, compartirle o preguntarle al doctor Jesús Segarra? Bueno, yo tengo una duda, me presento, soy Sara Mandía y tengo una duda porque recientemente he visto en varias listas de distribución una cosa que me ha parecido curiosa pero a la vez muy pertinente y es lo de la escuela de revisores. O sea, ¿qué hay de eso? ¿Cómo se ve? En fin, tiene mucho que ver con esto, con técnicas para aplicar antes de ponerse a corregir, qué valorar, qué no valorar, en fin, ¿qué opinión merece y qué posibilidades hay de que se instaure? Porque a mí me parece muy pertinente. Coincido contigo, Sara. Es una iniciativa emprendida por distintos editores de distintas revistas científicas del ámbito de comunicación, muy, muy loable, muy pertinente y muy necesaria. Yo todavía no he profundizado, he ido leyendo, sigo sus publicaciones, pero no he profundizado suficientemente en todas y cada una de ellas. Pero por la temática, por las que he podido leer de una manera rigurosa, las aportaciones son muy, muy relevantes, porque da la sensación que está orientada hacia nuestra labor como revisor, pero es que eso es trasladable, lo podemos aplicar nosotros como investigadores, como autores. El conocer cuál es el proceso que se sigue para revisar, para evaluar el proceso de revisión y además que realizan distintas revistas es una labor fundamental también de sensibilización y de aprendizaje. Y ya te digo, muy, muy interesante y además muy relacionada con revistas, pero también con el ámbito de la documentación y también con el ámbito de la comunicación científica. Pues muchas gracias. Bueno, antes no lo había puesto la cámara. Bueno, pues muchas gracias y nada, estaremos ahí atentos porque me parece una iniciativa buenísima. Exacto, coincido al 100%. Sara, ya te digo, yo no he leído todas, pero las que he podido leer, vamos, me parece una labor fundamental y además muy enriquecedora porque lo aporta desde diferentes perspectivas y de distintas revistas, porque cada uno tenemos nuestro sello, pero el conocer, como comentaba Maricela, el conocer, el compartir esa información entre las distintas revistas y también hacerlo público a la sociedad en general resulta fundamental y evita todos estos problemas. Sin duda. Gracias. Gracias Pues a ti. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien tenga alguna otra participación. Si alguien quisiera comentar algo, si no, pues mi agradecimiento, el agradecimiento a nombre del instituto, de la propia coordinación de posgrado y por supuesto de la universidad. Me voy a permitir proyectar para compartir la constancia y si ahí la están viendo todos, me voy a permitir leer. La Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, Seminario de Investigación Educativa, otorgan la presente constancia al doctor Jesús Segarra Saavedra por haber impartido la conferencia La comunicación científica desde la perspectiva del plagio, investigación con estudiantado universitario.
por la realización plena del hombre, Ensenada, Baja California, 3 de marzo de 2021. La firma el doctor José Alfonso Jiménez Moreno, director del instituto, y al quien agradezco también que estuvo aquí participando en su calidad de investigador, y al doctor Sergio Gerardo Málaga Villegas, que es el coordinador de investigación y posgrado y es el coordinador en general de este seminario. Pues muchísimas gracias. No me queda más que de verdad aplaudirte, agradecerte de todo corazón. Creo que abrimos un espacio muy importante y que si nos permites a futuro, pues ojalá también pudieras tener una plática con los estudiantes en otros contextos para compartir tu experiencia. Jesús, te abrazo fuerte, te doy muchísimas las gracias por todo. Y pues esta es tu casa, este es tu país. Y sí, bueno, ya el doctor Alfonso dice que sí, claro que hasta hay por ahí cosas para trabajar juntos. Y si lo dice el director, mira, que vaya, no necesito decirlo yo. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo. Prendamos las cámaras para una fotografía final de cierre, jóvenes. Gracias a vosotros, a todos y cada una de vosotros y vosotras por la invitación. Para mí ha sido un auténtico placer el compartir este espacio y esta experiencia. Y por supuesto, quedo a vuestra disposición para cualquier cosita que pueda aportar desde mi humilde punto de vista. Quedo a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, de verdad.